Hola, ¿qué tal compañeros y tutor? Mi nombre es Leonardo Soler Ávila, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. A continuación vamos a desarrollar el video de fase 6, implementar la solución al problema planteado. Inicialmente realizamos el cronograma de actividades. Ya estoy en la parte final donde elaboro el video y pienso entregar el trabajo final. Bueno, vamos a leer el anexo 1. La empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de tres bandas, filtros pasivos, para distribuir las diferentes frecuencias por tres canales diferentes en sus amplificadores y así conectar a su salida parlantes de 6 ohmios, para lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabandas de acuerdo a los requerimientos del cliente. La evidencia de cómo el cliente requiere este circuito y el trabajo a realizar. Diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda. Pasabajas de 0 a 400 Hz, pasabanda de 400 a 2700 Hz, pasaaltas de 2700 Hz a 12000 kHz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará a cada señal de salida a parlante, los cuales tienen impedancias de 6 ohmios cada uno. Procedemos a realizar el diagrama y procedimiento matemático del análisis del circuito. Pasabajas de 0 Hz a 400 Hz, teniendo en cuenta que se aplicará una señal de salida a parlantes de impedancia de 6 ohmios. Despejamos y aplicamos la siguiente fórmula. Procedemos a reemplazar los valores y obtenemos una inductancia con valor de 2.3873 milihenrios. Mostramos acá el diseño en Proteus del circuito pasabajas, incluyendo el valor que mencioné anteriormente, 2.3873 milihenrios. En el inductor o bobina, en esta parte evidenciamos también que el parlante o resistencia 1 vendría a ser de 6 ohmios. Tenemos una entrada y tenemos una salida. Ya en la parte del diagrama de Bode, marcamos una salida de 0 Hz con un corte de 400 Hz, obteniendo también un resultado de 707 milivoltios, que se evidencia en la parte inferior derecha. Aquí ampliamos un poquito para ver la frecuencia de 400 Hz y con una salida de 707 milivoltios. Pasabanda de 400 a 2700 Hz. Teniendo en cuenta que se aplicará una señal de salida de parlantes de impedancia de 6 ohmios, desarrollamos la formulación matemática, obteniendo ancho de banda, y en esta parte obtenemos también el valor del inductor o bobina. En este caso de pasabandas sería 415.18 microhenrios para este circuito. Procedemos a despejar también la capacitancia de la fórmula de la frecuencia de resonancia, obteniendo como capacitancia 25.39 microfaradios. Procedemos a hallar el factor de calidad, despejamos Q y mostramos el diseño del circuito en Proteus con los datos obtenidos. El diagrama de Bode con salida de 400 Hz y con corte en 2700 Hz, con un resultado también de 789 milivoltios, muestra en la parte inferior derecha, como se evidencia en la parte de acá, y el corte de marcando la frecuencia en esta parte inferior izquierda. Pasa altas de 2700 Hz a 12 kHz. También utilizamos la impedancia de 6, un parlante de 6 ohmios, despejamos, obtenemos la medida del inductor de 102.680 microhenrios.
y una capacitancia de 4,566 microfaradios. Muestra del diseño en Proteus y el diagrama de Bond. El diseño del circuito general, donde los tres circuitos funcionan al tiempo. Listo, vamos a proceder a ingresar a Proteus. Este es el diseño de los tres circuitos funcionando al tiempo, donde hay una entrada y donde hay una salida. En este caso, la entrada me va a funcionar para los tres circuitos, pasabajas, pasabandas y pasaaltas. Cada uno de estos circuitos tiene su propia salida, los denominé salida, señal de salida 1, S salida 2 y S salida 3. Teniendo en cuenta los procedimientos matemáticos, los incluimos los resultados en el caso del inductor, de la capacitancia, de las resistencias que son iguales de 6 ohmios, los incluimos en cada uno de sus circuitos. Bueno, en la parte ya del diagrama de Bott, ampliamos aquí, ya previamente está montado todo. La idea es mostrar la evidencia del trabajo realizado. Y según el ejercicio dice que tenemos que hacer un corte en 400 Hz. Marcamos 400, ya lo había previamente marcado aquí, y tenemos un inicio desde cero con corte en 400 Hz. Esto también nos arroja un valor de 707 milivoltios, como lo evidencié hace un momento, en el Word. Ya en el segundo circuito, donde tiene que ver pasabandas, ampliamos. Vemos un inicio de 2,70 kHz, esto es igual a 2700 Hz. Perdón, este es el corte. El corte de 2,70 kHz o igual a 2700 Hz, con iniciación de 400 Hz. Y obtenemos 789 milivoltios. Para configurar esta parte simplemente damos clic derecho, editar la gráfica y marcamos la entrada. En este caso, el inicio del diagrama empieza en 400 Hz y yo puse 10.000 kHz, 10 kHz, perdón, para que pasara, obviamente nos diera un rango un poquito más después del corte. Listo, esta es la forma en que se realiza este ejercicio. Ya finalmente tenemos el diagrama, el circuito de pasaaltas. Inicia con 2700 Hz y termina en 12 kHz. Lo configuramos. 2,7 kHz es igual a 2700 Hz. Y lo terminamos en 20 kHz para dar un poquito más de distancia y poder ver bien la gráfica. Hacemos el corte justamente en 12 kHz. Esto se puede ampliar y buscar exactamente el valor. Si lo corremos, vamos a ver un cambio en la frecuencia. Igual en los otros diagramas, en los otros evidencias de circuitos, podemos ver que a la medida que cambiamos de lugar, la frecuencia de igual forma cambia en esta parte inferior izquierda del diagrama de Bott. En nuestro caso tenemos que marcar el corte en 12.000 kHz, 12 kHz, perdón. Nos marca una salida de 784 milivoltios. Bueno, eso es todo, compañeros. Espero haber podido ser claro. Cualquier inquietud, con mucho gusto. Hasta pronto.